En general, todos podemos ponernos en una de dos categorías. Siendo una persona introvertido o una persona extrovertido. Ahora, para una persona que es introvertido, normalmente esta persona se le reconoce como siendo reservado, tal vez tímido o manso. Pero una persona extrovertido es lo contrario. Puede ser conocido como una persona expresiva o una persona sin reservas y una persona muy amigable. Pero sea cual sea la categoría que nos pongamos, todos nosotros podemos beneficiarnos del ejemplo de Moisés. Bueno, ¿cómo? Bueno, el personaje bíblico de Moisés, ¿no es cierto que reconocemos de que él mismo fue un líder fuerte y poderoso que sacó a la entera nación de Israel de la esclavitud de Egipto? Bueno, ¿siempre era Moisés así de decidido? ¿O qué dificultades enfrentaba Moisés? Bueno, vamos a ver las circunstancias a las cuales Moisés se encontraba. Si buscan aquí conmigo, aquí en Éxodo capítulo 3 y el versículo 10. Éxodo capítulo 3 y el versículo 10. Dice, y ahora ven, y déjame enviarte a Faraón, y saca tú de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de ver? Bueno, aquí estamos viendo de que en este momento Jehová ahora está comisionando a Moisés. Pero ¿cómo reacciona Moisés ante tal comisión? Bueno, el relato nos indica de que básicamente él dijo, yo no puedo ir, yo ni puedo hablar. Pero hay que reconocer una cosa. Esto fue una gran responsabilidad de peso que Moisés tenía que llevar a cabo. Pero ¿por qué es que dudó en aceptarla? Bueno, pensemos en lo que Jehová estaba pidiendo de Moisés. Él tiene que regresar a una tierra donde él mismo es un fugitivo. Si eso no fuera suficiente, ahora vemos que también él se va a enfrentar y hablar con el hombre más arrogante y más poderoso de su época, el faraón mismo. Y ahora tener que decirle a él que ponga en libertad a todos sus esclavos, la entera nación de Israel. Ahora, ya para este punto nos podemos imaginar, es una gran responsabilidad. Pero si eso no fuera suficiente, ahora Moisés está pensando, voy a ser responsable ahora de millones de personas. Vemos entonces que de veras era algo serio a la cual tal vez se puso a pensar Moisés, de la seriedad de esta responsabilidad. Vemos aquí que ahora estamos viendo que esta gran comisión llegó a ser como un reto para Moisés. Pero también estamos viendo de que Moisés tenía otro reto, un reto interno también. ¿Por qué? Bueno, cuando pensamos en Moisés, cuando él todavía vivía en Egipto, él se le describía en el libro de Hechos, de los Apóstoles, el capítulo 7, describe a Moisés como un hombre poderoso en palabras y en hechos. Y esto era muy cierto, porque en ese tiempo Moisés, hasta, si recordamos, le dio muerte a un egipcio por estar golpeando a un israelita. Más tarde, él reprendió a otro egipcio por estar peleando con otro israelita. En ese mismo momento podemos ver que Moisés creía que él podía ser líder de la nación de Israel. Pues tenía toda la confianza, la dignidad y aplomo para llevar a cabo esta comisión. Pero ¿por qué es que ahora está dudando al aceptar esta comisión? Bueno, pensemos que ahora, cuando Jehová lo aborda a Moisés y lo comisiona de esta manera, ya han pasado 40 años que Moisés ha sido retirado de cualquier actividad pública en Egipto. Ahora vemos a un hombre que está viviendo en el desierto, un hombre que ahora casado con familia,
y trabajando como un humilde pastor. Ahora vemos que antes, cuando vimos un hombre joven en Egipto, se conocía como un hombre poderoso en sus palabras y hechos. Ahora vemos que se ha convertido de lo que Números capítulo 12 versículo 3 describe a un hombre el más manso de todos los hombres que había sobre la superficie del suelo. Pero por eso vemos que para Moisés, al recibir esta comisión, le tenía que caer como una gran sorpresa para él. Entonces vemos qué circunstancias difíciles enfrentó Moisés, una gran responsabilidad. Pero también vemos que él estaba sintiéndose incapaz de llevar a cabo esta gran comisión. ¿Suena algo parecido a nosotros? ¿No es cierto que nosotros también nos hemos enfrentado a ciertas circunstancias donde tal vez no nos sentimos capaces de llevar a cabo ciertas tareas o responsabilidades? Pero recordemos, tal vez al principio Moisés se vio que era algo dudoso en esta responsabilidad. Al final, Moisés pudo actuar con decisión. Ahora, ¿cómo? ¿Qué le ayudó a Moisés a poder actuar tan decidido? Bueno, dejemos que Moisés mismo dé respuesta a esta pregunta. Los animo de nuevo a ver aquí Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículo 24, y vamos a ver por palabras de Moisés qué es lo que lo ayudó a él. Deuteronomio capítulo 6, versículo 24 dice: Por eso nos mandó Jehová a poner por obra todas estas disposiciones reglamentarias, de temer a Jehová nuestro Dios para nuestro bien siempre, para que nos mantengamos vivos, como sucede el día de hoy. Entonces vemos qué es lo que le ayudó a Moisés. Aquí dice, por el temor de Jehová. Eso es lo que lo motivó para actuar de una manera tan decidida. Pero ¿no es cierto que en esta asamblea de circuito estamos hablando a ser decididos? ¿No hay un conflicto aquí de hablar acerca del temor? ¿No estamos tratando de vencer el temor para ser decididos? Bueno, sí es cierto, pero hay que reconocer que hay diferentes tipos de temores. Hay un temor que está basado en circunstancias, pero este temor a la cual estamos hablando, estamos refiriéndonos a un temor de Jehová que está basado en algo mucho más profundo y algo más motivador todavía. Para poder ilustrarlo, vamos a utilizar un ejemplo de la vida real. Hace 2 años, en el estado de Washington, amanecer, una madre, dice, se levanta dándose cuenta de que su casa está lleno de humo y está consumido de fuego. Pero dice aquí que inmediatamente se va y trata de sacar a sus 3 hijos menores de edad afuera de la casa. Consigue sacar solo 2 de ellos. Pero su hija de 8 años todavía está dentro de su cuarto. Hasta este punto ahora el humo es más espeso y más oscuro. No tenía idea cómo podría volver a entrar a la casa. Pero ella ahora, muy decidida, entra en la casa aunque sufre quemazones. Logra sacar a su hija y todos sobreviven a esta terrible situación. Entonces, ¿qué aprendemos? ¿Qué motivó a esta madre a estar tan decidida para entrar en una casa llena de fuego? Por su amor hacia su hija y el temor de pensar de perderla en una casa consumiéndose de fuego. De esta misma manera, Moisés, por ese amor que él tenía hacia Jehová, temía perder su relación íntima con Jehová, o la idea de desagradarlo de alguna forma. Esto es lo que lo motivó a llevar o sobrellevar cualquier temor que él enfrentaría. Qué buen ejemplo, ¿no? Por eso es que nosotros podemos aprender mucho de este ejemplo. Años después, el apóstol Pablo también reconoció este excelente ejemplo de Moisés.
Y él mismo hace referencia a él en Hebreos capítulo 11, versículo 27. Ahí deja saber de que por fe, dice, dejó a Egipto, pero sin temer la cólera del rey. Bueno, vemos que por medio de vencer estas dificultades, porque él amaba a Jehová de corazón y actuó sin temer la cólera del rey o el faraón en ese tiempo. Por eso ese temor piadoso, eso era lo que lo ayudó a seguir constante como si viera a aquel que está invisible y actuar tan decidido y no temer a ningún hombre. Pero lo que estamos viendo aquí, ¿no es cierto? Es un gran contraste de lo que nosotros observamos cuando Moisés era más joven. Claramente, él en ese tiempo, como joven, estaba confiando en sus propias habilidades, sus propias experiencias o tal vez su misma educación que él mismo había recibido. Pero aunque parecía ser una persona decidida en ese tiempo, en verdad él estaba demostrando una actitud atrevida y arrogante. No era un temor de lo que vemos más adelante. Por eso ahora vemos un hombre manso y verdaderamente decidido por ese mismo temor de Jehová. Entonces, esta experiencia de Moisés le sirvió de mucho beneficio, porque más adelante su sucesor Josué pudo beneficiarse. Moisés le dice, mira, no tengas miedo y no te aterrorices. Él tuvo la confianza ahora porque él ya había experimentado ese temor a Jehová. Y eso lo animó bastante a Josué con esas palabras. Pero ¿cómo nos podemos beneficiar de ese excelente ejemplo de Moisés hoy en día? Bueno, tal vez no tenemos problemas, no somos tímidos, nos gusta hablar en frente de personas, pero hay que tener mucho cuidado con eso, el confiar en demasía en uno mismo, en sus habilidades. Por eso es que Moisés, por su ejemplo, nos enseña que hay que ser decidido, no tiene nada que ver con nosotros mismos, en nuestra personalidad, nuestras habilidades, ni nuestra educación. O tal vez una persona más reservada o tímido, tal vez se sienta nervioso o timidez, o tal vez se pone muy nervioso cuando tenga que tocar en una puerta. O tal vez tenga que dar una asignación en frente de la congregación. Bueno, recordemos que no se espera que sea una persona diferente para ser una persona decidida. Una persona decidida tiene temor hacia Jehová, que significa tenerle un profundo respeto. Y ese temor es lo que nos va a motivar a actuar de una manera decidida. Y eso es exactamente lo que Jehová le estaba enseñando a Moisés. Por eso Moisés tuvo éxito. Pero ¿qué sabemos? Que Jehová siempre fortalecía a Moisés. ¿Qué confianza tenemos nosotros? Bueno, para esto vamos a abrir nuestras Biblias de nuevo, aquí en Éxodo capítulo 4, versículo 12. Éxodo capítulo 4, versículo 12. Y vamos a ver cómo Jehová lo fortalece aquí. Éxodo capítulo 4, 12 dice, ahora pues ve y yo mismo resultaré estar en tu boca y ciertamente te enseñaré lo que debes decir. Imagínense la fortaleza que ahora Moisés recibe al escuchar estas palabras de Jehová. No te preocupes, yo te enseñaré lo que debes decir. Qué ánimo debió de sentir Moisés. Pero de la misma manera vamos a ver ahora esto en acción, cómo Jehová ha podido fortalecernos a través de estas palabras. Vamos a entrevistar aquí a nuestra hermana Angélica Bejar de la congregación Spanish Marysville. Hermana Bejar, ¿qué temores se enfrentó y por cuánto tiempo? Sí, hermano, fue cuando yo empecé a estudiar la Biblia. Mi temor era de que yo no podría predicarle a otras personas, ya que siempre he sido muy tímida y muy nerviosa. Además, tenía otro temor, que mi esposo me fuera a dejar con mis 3 niños pequeños, ya que él se oponía a que yo estudiara la Biblia. Sí, hermana, una situación difícil.
Y vemos que duró un tiempo, ¿verdad?, para llevar a cabo esto. ¿Como más o menos cuánto tiempo, hermana? Esos temores estuvieron ahí como por 2 años. Wow, bien difícil. Pero entonces, hermana, ¿qué es lo que lo motivó el temor a Jehová a actuar con decisión? Sí, hermano, cuando yo aprendí y comprobé por mí misma que estaba viviendo en el tiempo del fin, eso me motivó a actuar con decisión. Con la ayuda de Jehová empecé a poner en práctica lo que estaba aprendiendo. También le platicaba a mi esposo, aunque él no quería escuchar. Después empecé a platicar con mis familiares, mis vecinos, y yo sin saber, pues ya estaba predicando. Y entonces, ¿qué recompensas, hermana, ha recibido por actuar con decisión ahora? Son muchas las bendiciones que he recibido de parte de Jehová. Aunque todavía soy tímida y nerviosa, los he podido controlar, pues ahora me encanta hablar de las bendiciones del reino. Y aparte, con la ayuda de Jehová, mi esposo aceptó la verdad, se bautizó, mis 4 hijos también ya se bautizaron, y ahorita los 6 en la familia servimos al único Dios verdadero, que es Jehová. Ah, excelente, hermana. Y, hermana, hay otra cosita también. Mencionó que ahora le encanta predicar, ¿no? Así es. Bueno, ¿qué meta ha podido realizar hace poco? Gracias a la bondad inmerecida de Jehová, pues he empezado el precursorado regular este año. Excelente, hermana. Muchísimas gracias por compartir con nosotros su experiencia. ¿Tenemos algo en común con nuestra hermana? Tal vez al principio se pudo ver que hubo temores, pero vemos que por medio de el temor apropiado ahora a Jehová, vemos que pudo actuar de una manera decidida. Y ahora vemos, ha podido progresar con sus metas espirituales. Todos nosotros, si tenemos el temor apropiado a Jehová, eso es lo que nos va a motivar para continuar siendo personas decididas y hacer todo lo que necesitamos para Jehová. Seguir predicando y enseñando con alegría a las personas que todavía no saben acerca de Jehová. Aunque tal vez enfrentemos desafíos, recordemos, al igual que Moisés, Él nos fortalecerá y nosotros podemos ser personas decididas igual que Moisés.